el 119, libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 97. Versículo número 97. Estamos con el tema, el martes pasado casi tuvimos la introducción de lo que es viviendo la palabra de Dios. Ese es el tema que estamos iniciando, y pidámosle al Señor que sea propicio. Del 97 al 104, hoy solo vamos a leer el versículo número 97. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por permitirnos el hermoso privilegio de abrir las Escrituras. Lo podemos hacer no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, porque también por sus méritos podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, y por sus méritos es que nosotros podemos recibir tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, y oramos para que nos sigas enseñando tu palabra, y así como cantábamos esa alabanza, que así también podamos llegar a amarte y aprender de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Quiero avanzar rápidamente, el tiempo vuela. Una de las cosas que hablábamos el martes pasado, que era la introducción de este tema, viviendo la palabra de Dios, en resumidas cuentas, no voy a repetirlo, no que en resumidas cuentas, el predicador de la palabra, el maestro, el siervo, la sierva de Dios, impacta cuando vive y enseña la palabra de Dios. Vive y enseña la palabra de Dios. Amén. Y cuando se dice vive y enseña, no se está hablando de una perfección en sus vidas. Llegará el tiempo en que seremos perfectos. Hoy no lo somos, pero vamos en busca de esa perfección. Pero cuando esa palabra impacta, dada por los siervos, es porque cuando se dice que vive esa palabra, es porque ama esa palabra. Vivir la palabra es amar la palabra. Amamos la palabra, aunque esta todavía en nosotros no es un rema, pero en nuestro anhelo es que un día esa palabra se hará rema en nosotros. Ese es amarla. Señor, un día quiero llegar a alcanzar esa estatura. Señor, algún día yo voy a dar el peso. Señor, un día mi corazón va a ser conforme al tuyo. Un día, Señor, mi mente será totalmente renovada. Ese es amar la palabra de Dios. Es querer hacer aquello que dice la palabra de Dios. Es querer que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida conforme a la palabra. Eso es amar la palabra de Dios. Se lo quiero aclarar para que no haya una mala interpretación en cuanto a que vive el siervo, la sierva que vive y enseña. Esa es la palabra que impacta la vida de los demás. Eso significa que ha habido un proceso en su vida para que pueda impactar esa palabra y para que pueda ser parte de su vida. Si la palabra que predicamos no es parte de nuestra vida, no puede impactar. Ese impacto es porque hay un amor por esa palabra, hay un rema por esa palabra. David profesaba amar la palabra de Dios. Y eso es tremendo, porque David en ningún momento dejó de expresar esta verdad. Quiero que nos hagamos una pregunta y que nos contestemos en este momento, y que después reflexionemos y meditemos. Si no alcanzamos a terminar
este punto de David, que es lo que era. Si no lo logramos terminar hoy, le aseguro que a la mitad de la enseñanza de este punto, usted va a poder darse cuenta si su respuesta fue correcta. Porque todos nos llenamos la boca, por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, amén. Pero cuando nos traza la Escritura quién es cristiano, nos hace meditar, reflexionar, ¿seré realmente yo cristiano? Entonces la pregunta es, ¿puede usted profesar lo mismo? ¿De que usted ama la palabra? ¿Puede usted profesar eso? Usted puede decir, amén, sí, yo amo la palabra. Amén. No es difícil determinar la respuesta a la pregunta que le acabo de hacer. ¿Qué es lo que usted ama? Cuando digo qué es lo que usted ama, en el buen sentido de amar, podemos disminuir el peso de la pregunta para poder ser entendible lo que se nos pregunta. ¿Qué es lo que a usted le encanta? ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que lo hace a usted no sentir el tiempo? ¿Qué es lo que hace que a usted ni siquiera le dé sueño? ¿Qué es lo que hace que a usted ni siquiera le canse? ¿Qué es lo que hace que a usted ni siquiera le dé hambre? ¿Qué es lo que hace que a usted no le permite pensar en otra cosa? Entonces no es difícil determinar la respuesta. Usted pasa tiempo con el objeto de su amor, con aquello que a usted le encanta o a usted le gusta. Si usted ama la palabra de Dios, esto significa que usted invertirá tiempo en conocer el libro, la Biblia. La pregunta es, ¿usted invierte tiempo en conocer este libro? Si usted no invierte tiempo, usted no puede decir que ama la palabra, porque no es su deleite. Ahora, eso no significa que desde el momento en que usted y yo nos convertimos, amamos la palabra, no. Vamos a llegar a amar la palabra. Pero es triste y lamentable que nosotros tengamos un tiempo de estar en los caminos del Señor y que nosotros no amemos esta palabra. ¿Por qué puedes amar, o sea, amas más el teclado que la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la práctica? ¿Cuánto tiempo te tardaste en aprender? ¿Por qué sigues perfeccionando el tocar el teclado y la palabra? ¿Por qué no? Porque no es tu delicia, entonces no es tu amor. ¿Cuánto tiempo se le dedica para poder mantener siempre el ritmo en la alabanza? ¿Cuánto tiempo paso yo tocando la guitarra? ¿Cuánto tiempo pasé yo aprendiendo a tocar guitarra? ¿Por qué llega un momento en que me duelen las yemas de los dedos, me daño las uñas y eso no me detiene? Y así podríamos decir cualquier otra cosa. ¿Cómo es posible que usted dice que ama el servicio, pero no ama la palabra? Usted hace más en una vez, o en 2 veces, o en 3 veces que sirve en un mes, y esto es en una semana, 3 veces en la semana, en un mes, y hace más tiempo sirviendo, que leyendo en todo el mes. Y decimos, miren, nos preguntan, ¿ama usted la palabra? Amén, dice uno, pero con un valor y una fuerza, y no es así. David no se avergonzaba de declarar su amor por la palabra de Dios. Y esto lo vemos en muchas ocasiones, solamente en este salmo. Por ejemplo, el versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley.
Note, y óigame, estamos viendo a un hombre que no era perfecto. Estamos viendo a un hombre que lo han hecho en todos los tiempos, lo han hecho pedazos. Y aún hasta del púlpito, en ciertas ocasiones le hemos hecho pedazos a David. Y qué triste y qué vergüenza es que Dios nos dijera a nosotros, esos que nos la llevamos de grandes maestros de la palabra o de grandes predicadores, y que Dios nos diga del que está descuartizando, él amó mi palabra, tú no la amas. Porque tú la estudias porque de ella comes. Tú la estudias porque te gustan los aplausos. Tú la enseñas porque es comercio. Y este hombre amó mi ley. El versículo número 127. Por eso he amado tus mandamientos. Oiga, qué tremendo. Más que el oro y más que oro muy puro. Qué lección más grande la que David nos da. Más que la plata, ni siquiera la plata, pero estamos hablando de dinero, más que la plata, más que el oro, y el oro muy puro. Amo más tu ley, amo más tu palabra. No me interesa el oro queda despreciado al compararse con la palabra. Y nosotros preferimos que nos den horas extras, y aunque no nos podamos congregar. ¿Y David qué dijo? ¿Cuánto ama usted la palabra? ¿Usted qué sirve? ¿Cuánto ama la palabra? ¿Cuánto sabe de la palabra? Si usted ama la palabra, en el momento de la palabra es lo más importante para usted. No puede contestar un teléfono, ni puede estar pensando en que dejó la olla de frijoles en la cocina o que tiene que hacer los deberes con los niños al regreso. Si eso es así, usted no ama la palabra. Entonces, esto significa que el amar la palabra trae consecuencias, pero no amar la palabra también trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros queremos? ¿Y cuál es nuestro comportamiento en los dos tipos de consecuencias? En los dos efectos, en los dos resultados que ella trae. ¿Cómo somos? ¿Cómo respondemos? El versículo número 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Significa que David se está aborreciendo a sí mismo por amar la ley. Se aborrece a sí mismo por amar la palabra. Es que David no era como la mayoría de nosotros, que si alguien toma nuestra Biblia y la comienza a escudriñar, se va a dar cuenta que los únicos versículos subrayados son aquellos que son promesas y bendiciones para mí. ¿Y por qué aquellos versículos donde nos señala nuestra vida, nuestra mentira, nuestra naturaleza, por qué no están marcados? Cuando deberían de ser los que deberían de estar marcados. Pero sí tenemos Biblia con las promesas en otro color. Repito, y si nos vuelven a preguntar, ¿ama usted la palabra de Dios? Podríamos decir, amén, gloria a Dios, claro que sí. Bueno. Pero vayamos al 165. El Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley.
¿No será que está hablando de sí mismo? Los que amamos tu palabra, tenemos paz. Y note lo que sigue. Y no hay para ellos tropiezo. Mire qué maravilloso. No hemos llegado, porque esto falta estudiarlo. Hace 5 años que iniciamos esto, 3 años, no me recuerdo. Y no hemos llegado ahí, vamos a llegar. Y no es el estudio de eso. Pero mire qué tremendo lo que David está diciendo en ese versículo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Ahora, usted que dijo amén a la pregunta, ¿usted tiene paz? Usted que dijo amén, me estoy incluyendo porque soy parte del pueblo. Usted que dijo amén, ¿no haya tropiezo? ¿Nada le hace estorbo? ¿Nada le dificulta? ¿Nada le obstaculiza? ¿Nada le afecta? Amén. Entonces, el amor por la palabra de Dios no solo nos da paz de corazón, sino que también nos protege contra el tropiezo. Hay muchas cosas que nos hacen tropezar, pero cuando amamos su palabra no hay tropiezo. Amén. Ahora, fíjese que no hay tropiezo. ¿En qué proporción me tropiezo yo por no amar la ley? ¿O en qué proporción tropiezo por amar la palabra? ¿En qué proporción me da paz el amar su palabra? ¿Cuánto tengo de paz por amar esa palabra? Es tremendo cuando uno encuentra esta verdad, que la palabra es dada. Y vamos a ver 3 niveles en los cuales habla la Escritura. El Señor habla en 3 niveles. Aquella que cayó donde la semilla produce por el terreno, no por la semilla. El terreno produce al 30%. ¿Cuánto de paz tiene usted? ¿En qué proporción le afecta lo que gira a su alrededor? Hay otro terreno que hace que esa semilla, esa misma semilla, produzca a 60, y hay otro al 100. ¿En cuál nivel está usted siendo misericordioso? El Señor con nosotros, porque habla de 30. ¿Tendremos el 30% nosotros de beneficio, de paz y de que no nos afectan los tropiezos? Entonces aquí vemos que depende de nuestra entrega. ¿Soy yo únicamente amante de la palabra cuando yo la predico y no cuando estoy sentado para oírla? ¿Soy el mismo receptor cuando estoy preparándola y estoy exigiendo que los demás estén atentos y pongan atención y que no dejen que la palabra caiga a tierra? ¿Y soy igual cuando yo estoy ahí sentado como cuando predico? Y usted que es músico, que es cantor, así como se pone a adorar al Señor, lo adora cuando está abajo. Así como ministra aquí arriba, ministra allá abajo al Señor. Así como exige que levanten las manos, usted las levanta cuando está abajo adorando. Y los que predicamos, así ponemos atención a tratar la manera de que ninguna palabra caiga a tierra. ¿Qué es lo que nos da tener tropiezos? Y óigame, hermano, y eso que no estoy hablando de los que hacemos tropezar. Amén, hermano. ¿Cuántos creyentes no han visto obstruido su crecimiento al tropezar por sentirse ofendidos por otros hermanos? O por circunstancias o situaciones
que no han podido superar. ¿Por qué no las han superado? Aquí nos enseña el Salmo. Porque no amamos la palabra. En repetidas ocasiones a nosotros se nos está machacando de prepararnos para el día malo. Viene el día malo. Ponga atención. Hemos llevado hasta el hastío el ejemplo de Samuel con Saúl, por lo menos su servidor. Está atento a la palabra de Jehová. No estuvo atento. ¿Qué pasó? Usted lo sabe. Pero ¿cuántas veces hemos ocupado el ejemplo del pobre Saúl? Está atento. ¿Y cuántos venimos aquí? Y mire, qué tremendo. ¿Y si este fuera su último momento de adorar al Señor y no lo aprovechó? ¿Y si fuera la última vez que usted puede venir a la iglesia y congregarse? Porque a veces no creemos que podemos estar en una situación que no podemos congregarnos más en nuestra vida. Y lamentablemente, algunos quizás ni el 30 damos. Y esa es la nota más baja que debería de ver. 3 de 10, 3, hermano, y no llegamos ni a 3. Entonces, ¿por qué? Entendamos por qué no tenemos paz. Ahora entendamos por qué tropezamos. Un amor creciente por la palabra de Dios le protege contra tal tipo de amargura y dolor. Pero ¿por qué nos da problemas la vida en amargarnos y tener dolor y tener angustia? Un amor creciente por la palabra de Dios nos protege contra toda circunstancia. Pero ese amor creciente, ¿cuál es? Usted dice, no, es que él es una persona madura. ¿Pero qué es una persona madura? ¿Quién es un creyente maduro? Para llegar a ser maduro, primeramente se necesita ser niño. Porque una persona madura no puede ser madura si no fue antes niño. Porque si yo me la llevo de maduro y no tuve niñez, no voy a poder comprender a los niños. Una persona madura, para ser madura, tiene que pasar por ser joven. Esta persona es madura porque ya fue joven. Y para que una persona llegue a ser madura, necesita todavía otro nivel, que es llegar a ser adulto. Entonces tuvo que haber sido niño, joven y adulto para ser madura. Y estoy hablando espiritualmente, porque algunos podemos estar viejos y no pasamos de niños. Entonces aquí encontramos nosotros que para ser maduro se necesitan estas 3 etapas. Una sola etapa no es suficiente, ni 2 de las 3. Necesito las 3 etapas para poder ser maduro. Entonces, cuando David llega a este nivel, no era un niño, no era un joven, no era un adulto, ya era un viejo. Si usted nota, todas las cosas creadas por Dios se dividen en 3 grupos. ¿Por qué se dividen en 3 grupos? Reflejan el patrón de la imagen de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted, no sé si usted se ha dado cuenta, usted tiene espíritu, alma y cuerpo. En un inicio, hoy usted y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y lo único que puede regresarnos al orden original es el crecimiento y el amor por la palabra.
porque eso es lo que nos va a restaurar, para poder regresar al orden del origen, espíritu, alma y cuerpo. Si usted nota, el tiempo se divide en pasado, en presente y en futuro. Entonces, el maduro es el que ya vivió los 3 tiempos. Ya el anciano ya vivió. El anciano ya no tiene futuro. ¿Comprende esto? El anciano es el que puede decir la verdad cuando él alcanzó la madurez de la vida. Él sí puede decir. Por eso ustedes no se sorprenda cuando encuentra allá en el libro del Éxodo que Faraón quería retener a los ancianos del pueblo, porque a la madurez quería retener. Hay 3 tipos de amor imposibles de separar. Es uno, pero está dividido en 3, como hablé de los 3 niveles. El patrón de Dios. Y es el amor de Dios. Primero, el amor por la palabra de Dios. Y tercero, el amor por su pueblo o el amor por la gente. Y acabamos de dar una respuesta. ¿Usted ama la palabra? Hoy viene la otra pregunta. ¿Usted ama a Dios? Usted dice, amén, hermano, yo amo al Señor. Pero si usted ama a Dios, significa que ama a Dios, ama a su palabra y ama a su pueblo o al prójimo. Si usted no cumple esas 3 cosas, porque el amor a Dios es inseparable de las otras 2. Entonces, usted no me puede decir que es maduro si no ha sido adulto. Usted no me puede decir que es maduro si no ha sido joven. Y no me puede decir que es maduro si no ha sido niño. Entonces usted no me puede decir que ama a Dios y no ama la palabra. Y no me puede decir que ama a Dios y que no ama al pueblo de Dios. O al prójimo. Más específicamente, al prójimo. Entonces los 3 tipos de amor pueden verse en la vida de David. Ahora, ¿se puede ver en nosotros este amor? Me imagino que usted contestó cuando le pregunté, ¿ama a Dios usted? Me imagino que contestó, ¿verdad? ¿O se hizo el de los panes? Si se hizo el de los panes, usted no ama la palabra. Y si no ama la palabra, no ama a Dios. Y si no ama a Dios, tampoco me ama a mí. Fíjese que el Nuevo Testamento nos enseña la relación entre los 3. Jesús dio una respuesta profunda a aquel intérprete de la ley que intentó tentarle o tenderle una trampa al preguntarle cuál era el mandamiento más grande de la ley. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo número 22, Mateo 22, versículo número 35. Mateo 22, 35. 22, 35. ¿Ya lo tiene? Desde el 34 leámoslo hasta el 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, lo que usted cree que no está, el 40. De estos mandamientos depende, ¿qué? Toda la ley, la palabra. Toda la ley, la palabra. Y los profetas, la palabra. A Moisés y a los profetas tienen. A ellos óiganlos, la palabra. Claro, está hablando de los que predican, ¿verdad?
Qué tremendo, hermano. Yo le quiero preguntar, ¿usted todavía sigue siendo cristiano? Amén. Sí, amén, amén. Sí. Tal vez no damos la nota 3, pero algún día la vamos a dar, hermano. Algún día vamos a hacer campo fértil. Eso implica, señala, establece que el problema no es la palabra, es quien la recibe. Así como no es problema de la semilla, que representa la palabra, sino el terreno. Y ese terreno está lleno de piedras, de espinos. ¿Por qué? Porque no amamos la palabra. Este es un amor que se aprende y se desarrolla en la palabra de Dios. Pero lamentablemente, ¿cuántos tuvieron que haber seguido al Señor con esas enseñanzas? ¿Cuántos habrán estado allá en el monte? ¿Cuántos oyeron la palabra, la predicación del Señor? ¿A cuántos el Señor sanó? ¿A cuántos el Señor le hizo milagros? Y en más de 3 años, solo 500 creían en Él. Entonces usted puede venir al culto y no aprender nada. Aunque sea servidor. Y eso significa que usted pronto va a perder su privilegio. ¿Por qué? Porque le va perdiendo amor a ese privilegio. Si usted no ama la palabra, usted ese privilegio pronto lo va a cansar. Lo va a cansar. Ese privilegio pronto lo va a sofocar. Y el problema no es el servicio, el problema somos nosotros. Si usted es un artista de la alabanza, usted va a dejar de serlo. Cuando ya no vea el interés, si usted es un predicador por interés, también eso lo va a eliminar. Porque no va a poder superar los tropiezos que se nos presenten. Es que tropezamos. Pero ¿por qué no quedamos ahí tendidos? Es que tropezamos, es que somos derribados. ¿Por qué no quedamos ahí postrados? ¿No es el amor a la palabra la que nos levanta? Así como cuando venimos en esa gran necesidad de salud, de provisión financiera, lo que sea, y viene el Señor y por medio de su palabra nos habla y nos bendice, así también nos levanta de las otras áreas. David, cuando hablaba de los demás, hablaba de su naturaleza. No es que él no fuera mentiroso, no es que él no fuera hipócrita. Claro que sí, estaba hablando de su naturaleza. Amo tu ley, aunque tu ley me descubra, aunque tu ley me derribe, aunque tu ley me devane. La amo. Porque, hermanos, ¿cuántos cuando estamos recién convertidos, todavía pues, pero no como al principio, sentíamos como que nos pasaban la planadora con la predicación de la palabra? Por lo menos en los ministerios donde se atreven a predicar la verdad. Salíamos tristes todavía, pero hablo de un pasado, en ese grueso, donde todo nuestro ser es tiniebla. Y aquello que nosotros creíamos que era luz, era tinieblas también. Nos sentíamos mal. Aún después de 20, 30 años, algunos salimos bien tristes de esa puerta. Salimos mal. Pero qué lindo es que al siguiente culto, aquí estamos de nuevo. Amamos la palabra. ¿A quién iremos, Señor? ¿Por qué cree que Pedro dijo, Señor, a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y todo lo que es eterno es en contra a lo que está aquí en lo temporal. Derriba lo temporal, deshace lo temporal, destruye lo temporal. Si no, vaya a ser el primer capítulo del profeta Jeremías y vea para qué lo puso el Señor.
para arrancar, destruir y derribar. Si no, no se puede plantar, no se puede edificar. Romanos, capítulo número 13. Romanos, capítulo número 13. Versículo número 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama la palabra? ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? Iglesia. Ve, lo vuelvo a leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, oiga, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué? ¿Seguimos amando la palabra? ¿Amamos a Dios, hermano? Y al prójimo lo amamos. Hermano, usted y también yo, y principalmente yo, estoy sentado en el banquillo. Pero puedo seguir. Vayamos a Gálatas. Algunos cuando oímos Gálatas hasta se nos eriza la carne. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y a cuántos aborrecemos, verdad, hermano? Entonces, si amáramos la palabra, no tropezaríamos. Si amáramos la palabra, tendríamos paz. Porque no toda la palabra recibimos. Hacemos una escogitación en la prédica o en la enseñanza. Le ponemos atención a aquella que nos conviene y a aquella que no nos conviene. Cuando dice, ve y arréglate con tu prójimo, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate. Ahí sí que me pase de largo la palabra. Pero cuando es aquella de que aquel tiene que venir a mí a pedirme perdón, sí, amén, Señor, que venga pronto. Santiago, un poquito más adelante, Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo número 2. Yo no sé si estoy ahí, hermanos, que están conmigo. Amén. Yo solo soy un parlante, hermano. Amén. Y por cierto, roto. Ni siquiera buen parlante soy. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amén. Entonces, los tres encajan entre sí, ¿verdad? El amor de Dios, el amor por su palabra y el amor por su gente o por la gente. Y esto se aprende en el proceso. Niño, joven, adulto, para poder llegar a ser maduro. El maduro ama a Dios, ama su palabra y ama al prójimo. Si usted no ama a Dios, su palabra y al prójimo, usted y yo no somos personas maduras.
pero tenemos que aprender a amarlas. Porque quiero decirle algo, esta última vez ya no sentí querer ser Rambo. Señor, ten misericordia de ellos. ¿Sabe por qué? Porque pensé en que son humanos. Pensé en que son papás. Pensé en que son hijos. Y pensé que el día de mañana pueden ser hasta predicadores. Pero el diablo me quiso a mí llevar a aquellas cosas que uno siente que quisiera tener algo, y aunque sea con una piedra. Ama la palabra, tienes que amar al prójimo, aunque éste sea malvado. ¿Y cuántos de nosotros hablamos tan despectivamente de nuestros prójimos? Que algunos hasta desean que se mueran o matarlos. Pero amamos la palabra, hipócrita. Pero amo a Dios, hipócrita. Yo no sé cuánto están orando para que termine ya, porque... Entonces usted no puede amar a Dios si no tiene los otros dos. ¿Ama usted a Dios y aborrece a la gente? ¿Ama a Dios y aborrece a la gente? Mientras esté en la primera carta de Juan, eso no puede suceder. 1 Juan capítulo 4. Así cuando estábamos hipotes decíamos a lo macho, ¿verdad? No, pero aquí a la verdad. ¿A qué venía hoy usted? ¿Qué pensaba que iba a recibir de parte de Dios? Algo bien rico, algo agradable, ¿va? ¿Acaso esto no es rico? Sí. Esto es lo que nos hace diferentes con el resto de la gente. Y dentro del pueblo cristiano, esto es lo que nos hace diferentes en relación a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, más cercano todavía, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si leemos el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿puede un hombre genuinamente amar a Dios y no amar su palabra? Ya no al hermano, al prójimo. Ahora otra pregunta, ¿puede un hombre genuinamente amar a Dios? De veras, de corazón, usted puede encontrar a alguien que ama a Dios y no amar su palabra. Bueno, vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo número 47. 8:47. ¿Ya lo tiene? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A aquel que le dijo, sois de vuestro padre el diablo, porque intentáis matarme, me aborrecéis, soy tu enemigo a muerte. Pero eran los maestros de la palabra. Entonces estas tres expresiones de amor se hicieron evidentes en la vida de David, porque él había hecho de la palabra de Dios su vida. Entonces esta es la clave para el creyente, como fue en David, hacer la palabra de Dios su vida.
Hermano, estoy diciendo algo que es bien fácil de decir. No es fácil hacer de la palabra de Dios nuestra vida. No es fácil. Rapidito echamos. Mire, desde 1994, si no me equivoco, alguien me ayuda, desde 1994 comenzamos aquí a tener nuestra escuela de obreros. Y hermanos que se acuerdan en ese tiempo, ¿cuántos venían después de la inscripción? Casi toda la iglesia. Por lo menos 70, 80 personas la primera vez, segunda vez, tercera vez, siempre. ¿Y cuántos terminábamos? Ah, no, pero venían que, hermano, yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una sierva de Dios, quiero conocer, es que yo amo su palabra. Y a los 3 meses, y era 2 años lo que duraba el curso. Y a los 3 meses ya estábamos solo lo que íbamos a terminar. Y amaban, pero amamos la palabra de Dios. Qué cosa más difícil. Pero obviamente, yo les decía que esto es un proceso, ¿va? Pero obviamente el momento llega en el cual es necesario decidir hacer de la palabra nuestra vida. Llega el momento. Esto no se presenta en el instante en que usted se convierte, porque no lo haríamos. Pero llega el momento. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad de poderlo hacer y no quisimos. Porque ¿cuánto tiempo tiene usted de ser creyente? ¿No debería ser ya maestro? Si una profesión secular se saca en 4 o 5 años los que se esfuerzan, ¿y usted cuánto tiempo tiene de ser creyente? Y podría darnos una enseñanza de la palabra de Dios o una prédica de la palabra de Dios. Dios le permitió a usted y a mí el tiempo en el cual nosotros aprovecháramos, pero no quisimos. Y aquellos que de alguna manera estamos en sus planes, en sus propósitos, y voy a hablar un poco más profundo la palabra, aquellos que venimos predestinados para predicar su palabra o para servirles, Él tuvo que tratarnos, tuvo que reducirnos el camino para que nosotros pudiéramos entender y que decidiéramos amar su palabra. Y hay otros que también, no lo voy a decir la última parte, posiblemente también predestinados, que no van a hacer nada más que salvos. A eso Dios los deja. ¿Usted es un escogido de entre los llamados? ¿O es llamado y está entre los escogidos y no va a durar mucho? No solo es de tomar una decisión, requiere mantener de forma constante una relación de toda la vida con la palabra. David lo puso en estas palabras: todo el día en ella, todo el día es ella mi meditación. Y si no me equivoco, yo anoté, déjeme ver, anoté de otra versión. Es muy precioso y muy sencillo lo que dice. ¿Dónde lo anoté, Señor? Me acuerdo que anoté esa porción. Aquí está. No, no es este. Solo regáleme un segundito que el tiempo ya se me acabó. Qué lástima. Quizás soñé que lo anoté, hermanos. Pero la traducción que de seguro ahí lo tengo, pero no lo hallo. La traducción decía así, era exactamente, amo, déjeme ver, volvamos al Salmo 119.
Estamos en casa, ¿verdad, hermano? Usted sabe que esto no me pasa a mí muy común, sino cada segundo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Esta versión dice, todo el día paso en ella estudiándola. Y en otra dice, meditándola. ¿Cómo es eso? Que es como que usted recibe esta enseñanza así, de verdad, que le haya impactado su vida, y que usted llega en el camino y usted va meditando. Señor, yo decía que te amaba a ti. Señor, yo decía que amaba tu palabra, o que amo tu palabra. Yo digo que amo a tu pueblo, Señor, o amo a mi prójimo. Y usted se va, y usted llega en la noche, llega a su cama y no se puede dormir, está pensando, Señor, yo decía que te amaba. Y usted se despierta y sigue en lo mismo. ¿Qué significa eso? Que eso a usted le impactó su vida. Amén. Quiero terminar. Esta es la razón por la cual la vida de muchos cristianos es tan vacía. Me estoy incluyendo, soy cristiano. Es tan vacía, es tan fría, es tan mediocre. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio necesario para ello. Amar la palabra no es solo decirlo. El que ama a Dios se deleita en congregarse, en leer su palabra todos los días, orar, ayunar, hacer devocional diariamente, en la mañana, al mediodía o en la noche. Inclusive puede hasta memorizar versículos y se deleita. Repito las palabras de David, todo el día es ella mi meditación. Y quiero terminar con primera de Timoteo. Esto no es meramente parte de la cultura del Medio Oriente. Es también una norma para todos los gentiles del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Pablo a Timoteo cuando lo instruye. Capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo número 13. 4:13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ve por qué la mayoría de la gente fracasa en la vida cristiana? Porque quieren vivir como siempre han vivido. Y la vida en Cristo es vivir como Dios quiere que vivamos. Y no darnos por vencido, porque no es fácil vivir una vida cristiana. Ni nos damos por vencido por ser servidores, porque no es fácil ser servidor. Pero queremos ser servidores. ¿Entiende por qué la insistencia que yo tenía al principio, antes de la predicación, en la última alabanza? Hermano, si usted ha venido hoy, aproveche. Si usted ama a Dios, ama su palabra, ama a su prójimo. Pero también, si usted ama a Dios, ama su alabanza. Tiene reverencia, tiene respeto. Un momento, es la alabanza. Pero en la alabanza estamos contestando el teléfono, estamos mensajeando, estamos platicando. Y decimos que amamos a Dios. Y decimos que amamos su palabra. Y su palabra nos enseña que eso no lo debemos de hacer. Vamos ahora. Disculpe la incomodidad que he causado este día. Vamos a pedirle al Señor que
que nos ayude y sea propicio. Buen Dios y Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, porque cada vez nos enseñas todo aquello que está mal en nosotros. Señor, podemos decir en resumidas cuentas que la meditación en el Salmo es más que una actividad, más que acumular información. La meditación consiste en tomar las Escrituras de modo personal y llevarlas en oración delante de ti como si fueran nuestras propias palabras. Guardarlas continuamente en nuestro corazón. Por esto, David fue la clase de hombre que fue, porque amó tu palabra, y al amar tu palabra, manifestaba que te amaba a ti, y al manifestar ese amor por el prójimo, manifestaba que te amaba a ti. Señor, esto es lo que debe de caracterizar no solamente a los que creemos en ti, sino a los que te servimos. Hermano, usted que se siente mal por su vida, es una manifestación de que usted ama a Dios. Si usted no está contento, usted se siente mal por la vida que lleva o llevamos, es porque usted ama la palabra. Si usted no amara la palabra, usted ya hubiese sido eliminado como la gran mayoría de aquellos que han profesado ser creyentes. Pedro entendió esta verdad y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras. No le dijo: Señor, tú nos bendices. No le dijo: Señor, nosotros prosperamos en la pesca. Señor, tú nos has sanado. Tú has multiplicado el pan, Señor. Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras? Hermano, el amar la palabra es un proceso. Pidámosle al Señor: Señor, enséñame a amarte a ti. Porque eso significa que me enseñarás a amar tu palabra y amar a mi prójimo. Usted esta noche, conforme a la luz de la Escritura, usted ha visto que esta es una verdad. Que el amor a Dios se divide en tres cosas importantísimas: amor a Él, su palabra y al prójimo. Que el Señor nos ayude a amar su palabra, y entonces seremos buenos siervos y buenas siervas, que le diremos un día al Señor, después que nos pregunte que acaso quieren irse ustedes también, le diremos: Señor, ¿a quién iremos? Esto es, ¿qué será de nosotros, Señor, sin tu palabra? Gracias, Padre. La pasión de mi ser